de 35 grados me da una gran temperatura de confort y tengo menos pérdidas. Además no tengo objetos visibles, no tengo ningún equipo visible por la estancia, no tengo que estar, si tengo que mañana remodelar las estancias, no tengo ningún problema porque el calor va por la parte inferior. ¿Es lo mismo el suelo radiante que el suelo refrigerante? ¿Ese mismo funcionamiento? Es el mismo funcionamiento, nada más que yo el suelo radiante doy agua caliente y el suelo refrescante doy agua fría. Agua fría. Como doy agua fría, me produce una condensación dependiendo de la temperatura exterior. Y como yo tengo mucha humedad en la temperatura exterior, se produce el punto de rocío. A partir de ese punto se produce condensación. Entonces, como aquí hay muchísima humedad, controlar ese punto de rocío es difícil. ¿Imposible? No, pero es difícil. Nosotros no lo controlamos. Nosotros tenemos una máquina capaz de calentar o enfriar agua. Como tú controles luego el ambiente interior, la humedad, es un problema tuyo ya. Entonces conviene más hacerlo en techo o en fan coil que en suelo, ¿no? Porque en suelo hablamos... Y si fuese en techo eso, entonces como... A ver, si fuera en techo, yo te digo, eso ya es un mercado que es ajeno a nosotros. Porque yo lo que hago es darte la bomba de calor y yo soy capaz de darte agua a 7 grados o agua a 55 o a 65 grados. Luego, lo que hagas tú para mantener la temperatura y la estancia en el confort es una cuestión tuya. Entonces, hay varias formas de hacerla. O deshumidificando, sí o sí, o olvidándote del suelo refrescante y del techo refrescante y poniendo un fan coil. Nosotros, ¿cuál es el sistema que más vendemos? Pues la gente lo que más nos demanda es una bomba de calor para los suelos radiantes y el fan coil que trabaja de una forma tradicional, que lo puedes poner por conductos, por consolas o por tipo cassette, para refrigerar. Tú me dices, no quiero fan coils porque no quiero un sistema todo en uno donde quiera refrigerar y calentar. Pues tendrás que poner deshumectadores para quitar la humedad y ahí tendrás que trabajar con muchas sondas para que corten y actúen, porque cuando tú abras ventanas, abres puertas y se cambie lo que es la humedad dentro de la estancia, se va a producir compensación. Lo que se suele hacer, además también te digo una cosa, así como un suelo radiante tú puedes impulsar a 35 grados, a 40 o 45 o a 50, cuando trabajas con suelos o con techos refrescantes o con suelos refrescantes, lo que se busca es eso, un refrescamiento. Un tipo de ambiente parecido al que se produce en las cuevas, en las iglesias, ¿vale? Donde tú tienes una sensación de confort, pero no te va a dar la misma capacidad de refrigeración que tienes con un fan coil o con un split. Claro, los fan coil le tienes que ayudar a que produzca el frío para subirlo, para luego refrescar, en el caso de un habitáculo o lo que sea. Pero le tienes que ayudar a que te refieres. El frío normalmente irá hacia abajo. Claro. Entonces tú le tienes que ayudar para poder refrigerar, lo tienes que bombear, lo tienes que... A ver, el fan coil, lo que voy a ponerte es un fan coil por conductos, como un sistema tradicional. Tienes una batería donde yo le meto agua fría a 7 grados, tienes un ventilador y te impulsa un caudal de aire. Lo ponemos arriba el fan coil, quiero decir. Lo puedes poner donde tú quieras, puedes trabajar de la forma tradicional. Tú tienes fan coils que pueden ser consolas como esa que tienes ahí, pueden ser conductos como los que tienes tradicionalmente en tu casa que van metidos dentro de un baño y salen por conductos y se distribuyen por toda la estancia, o tipo cassette. Es exactamente igual que los sistemas tradicionales. Pero luego un equilibrio, por ejemplo, si lo pongo arriba yo ahí voy a pecar del calor. Cuando quiera calor, si me va a ir. Pero porque se suele, claro, porque cuando tú pones un fan coil, lo puedes tener para refrigeración o para calefacción, como una bomba de calor. Pero por regla general, cuando trabajas en viviendas de alto standing, tú trabajas con el fan coil para refrigerar y con el suelo radiante para calentar. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en el mercado? Pues en el mercado lo que está sucediendo es que a nivel de legislación te obligan a tener sistemas renovables para producir agua caliente sanitaria o calefacción. Entonces te obligan a tener placas solares. Las placas solares comunitarias me ocupan muchísimo espacio en las partes superiores de las viviendas y aparte luego necesitan también un mantenimiento y al final esos son problemas para los propietarios. Entonces la bomba de calor aerotérmica es justificable como energía renovable. Entonces lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado es que una de las mayores soluciones es que los instaladores, que los constructores pongan dentro de sus memorias bombas de calor, sistemas alterna. ¿Con qué? Con un fan coil, como tú me estás diciendo.
con un fan coil para frío, para calor y el ACS. Así cubro las necesidades de frío y calor, el agua caliente sanitaria y encima cumplo lo que es la normativa de energía renovable. Entonces, cuando trabajo en calefacción, se me produce embolsamiento si la instalación no está hecha de la forma correcta. El aire frío va genial, pero el aire caliente, como pesa menos, se me embolsa, igual que con una expansión directa. Entonces el suelo refrigerante. Suelo refrigerante en zonas como Toledo, como es Albacete, como son zonas interiores donde tienen poca humedad, va muy bien. Te evitas un gasto de tener que poner un sistema de clima de los fan coils, etcétera, y va muy bien. Todo esto también tenemos que tener en cuenta que el clima es algo muy subjetivo. La temperatura de confort para mí, a lo mejor en mi estancia con un suelo radiante, yo a lo mejor puedo estar impulsando a 35 grados y tengo la temperatura de confort, a lo mejor tú necesitas 40. Yo he estado en casas, en clientes, que he llegado y he tenido frío, que tiene un suelo refrescante, y el cliente me dice que suda. ¿Vale? Entonces esto es muy relativo. El suelo refrescante es refrescamiento. Pero cuando llega julio. Cuando llega julio, llega julio. Y casca y pega y hace calor. Pues entonces ponte un suelo radiante con un fan coil. Un suelo radiante. Un suelo radiante para calefacción, porque cuando llegue enero, cuando llegue febrero y necesites calefacción, vas a tener el sistema de calefacción más económico que hay hoy por hoy. Y cuando llegue y te pones el fan coil para refrigeración, cuando llegue julio, no te preocupes, aunque casque, vas a tener agua fría a 7 grados. Más alto que bajo, ¿no? Correcto, siempre. Fan coil se carga. Nosotros, como dice José Luis, no somos fabricantes de tubería para el suelo radiante. Por lo tanto, no somos especialistas en eso. A nivel de los resultados que los clientes nos trasladan, es que pues es efectivo, pero es también una generación genera muchísimos problemas a la hora de controlar la temperatura. Los proveedores a nivel del suelo, pues de alguna manera ellos a través de sondas sí que tienen controlado ese sistema. Nosotros no lo recomendamos. Como fabricantes de una máquina, nosotros proporcionamos una máquina que te va a facilitar frío y te va a facilitar calor. Pero lo vemos mucho más efectivo en calor. También va a llevar sondas. ¿Cómo? Perdón. Lo que tú pongas, Sí. ¿vale? El acumulador, o como le llaméis vosotros, Correcto. también lleva sondas. Las mismas Pero que la instalación de suelo no depende de nosotros. ¿No? Tú lo que tienes es una sonda de unidad de la temperatura exterior, tienes una sonda de la inclusión y tienes una sonda de la temperatura que hay en el ambiente. Pero tú le puedes poner al sistema una sonda limitada a 60 metros para que le diga que corte o que no. Pero lo que estamos hablando es cuando tú tienes una instalación de suelos radiantes que nosotros no fabricamos y de suelos refrescantes, tienes que trabajar también por zonas, porque también cambia mucho la humedad dependiendo de tu casa, de la orientación que esté, del el frío que tenga o del calor que tenga, etc. Entonces, ese tipo de sondas para medir la condensación que hay en cada lugar, nosotros no te la proporcionamos. ¿Vale? Yo tengo mi sonda en la unidad exterior que me dice fuera irá la temperatura, la sonda que me mide la temperatura interior para saber la temperatura que yo tengo que impulsar, la sonda del depósito que me dice la temperatura del depósito, pero no tengo una sonda que me dice a partir de tanto corta la impulsión. Eso te lo tiene que dar el fabricante de los suelos radiantes refrescantes, y las tienen, nada más que la máquina te va a cortar. ¿Y qué? ¿A ti que te corte la máquina la impulsión para que no tengas condensación? ¿Qué te supone? Si tienes calor. La máquina ha cortado porque hay condensación. ¿Y ahora qué? Y ahora me quedo aquí con la gota cayendo. Entonces necesitas un deshumectador para que deshumecte y la máquina vuelva a funcionar. Y te dé más refrigeración. Si no, no es efectivo. Entonces al final acabas con deshumectadores en esta zona así de grandes que tienen un importe de no sé cuánto y no te rinden y te dan un refrescamiento. Entonces llega la gente y dice, deshumectadores fuera, refrescamiento fuera, suelo radiante y fan coil. Y el fan coil me da la refrigeración que necesito. Pero que si quieres hacer... tiende a comprar máquinas cuando si tú recirculas el ambiente que tienes dentro, lo llevas, está claro que no vas a poder recircularlo al 100%, pero si tú consigues un ambiente que ya está libre de humedad, ¿vale? De humedad relativa, como lo quieras llamar tú. Que cambia cuando entras tú por la puerta y dices, hola cariño, y cierras y ya te ha cambiado. ¿Y no ha cambiado? Lo mismo, ha cambiado porque ha entrado lo mismo que te acaba de cortar la diferente. válvula de 3 días, acaba de cortar y acaba de dar permiso para que el acumulador o el calentador
se ponga en marcha. Claro, y entran más personas dentro de la estancia, hay mayor carga térmica, tienes menos temperatura y tú dices, hombre, estoy mejor que en la calle, pero no llego a temperatura. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, que te digo que son eficientes y efectivas en zonas céntricas donde hay menos humedad, pero en esta zona, por la experiencia que hay, la gente abandona esos sistemas. Y hay gente que lo hace sobre todo con los techos refrescantes, ¿vale? Y además incluso, según ellos, necesitan menos kilovatios de necesidad, porque controlan mucho sobre todo las cargas, porque las viviendas ahora vienen mucho más aisladas, y entonces se controla todo de una forma mucho más eficiente. Pero aún así, es un sistema más delicado, que por nuestra experiencia produce un refrescamiento, una buena sensación de confort, pero no te va a pasar como te pasa con un aire acondicionado que dices, para lo que me está congelando. Pero un sistema independiente para quitar la humedad simplemente es una humedad que no condense, que no llegue a condensar, depende de la temperatura, pero bueno. Y aparte el suelo refrescante que tenga la temperatura de confort, independientemente. Claro. ¿No se resultaría más económico que tener fan coils y suelo radiante? A ver, Pregunto. es más económico si tienes poca humedad relativa. Si tienes mucha humedad relativa, necesitas deshumectadores específicos para ello. Y esos deshumectadores son caros, ¿vale? Entonces tú piensas que tú coges mañana y pones en una vivienda una unidad de conductos, un fan coil de conducto para todo lo que es la zona de vida, de salón y cocina, que a lo mejor te cuesta 800 euros o 900, y pones otro fan coil para zona de noche, ¿vale? Eso es más económico y más eficiente a la hora de refrigerar que si tú pones un pedazo de deshumectador en el salón, otro pedazo de deshumectador en la habitación, otro en la otra habitación, toda la habitación. ¿Qué sucede también? Que los fan coils tienen un nivel sonoro y los deshumectadores no. Entonces, depende. Pero tú, por ejemplo, te vas a Albacete o te vas a Toledo y no necesitas deshumectadores. Trabajas con una temperatura menor, tienes un refrescamiento y tienes un confort. Pero en esta zona, que tenemos unas unidades relativas tan grandes, cuando llega a lo mejor, como han dicho, julio y agosto, y te metes con 40-42 grados y una humedad del 80 y pico, dile al deshumectador y dile que te enfríe, dile que deshumidifique y que te refrigere. Te lo va a hacer, pero seguramente no a lo mejor no te va a dar la misma sensación de confort que si tú tienes el fan coil trabajando con aire. Ya está, ¿no? Con muchas gracias.